Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde les traigo este juego, esta maravilla de juego, Unstable Unicorns, un juego de estrategia de 2 a 8 jugadores, con una duración aproximada de 20 a 45 minutos, muy variable, recomendado para personas mayores de 14 años. Y pues, empecemos. Bueno, y estamos aquí con el contenido de la caja. En la caja nos dice que contiene 135 cartas y un libro de reglas. De por sí es un plegable con las reglas. Tenemos pues el inicio, la configuración de juego, qué hacer, los tipos de cartas, las palabras pues que necesitamos saber, y pues eso es lo que les voy a explicar en este video. Dentro de esas 135 cartas tenemos aquí 8 cartas con reverso blanco, en donde nos dice pues qué hacer en cada turno, las palabras que necesitamos saber, los tipos de cartas. Es como especie una breve ayuda para los jugadores. Ya cuando se tiene pues conocimiento, nos entregan. Y tenemos aparte estos bebés unicornios con reverso blanco también. ¿Por qué los bebés unicornios tienen reverso blanco a diferencia de las cartas normales que tienen reverso negro? Pues porque a la hora de jugar, que hagamos la configuración de juego, los bebés unicornios no van al mazo, sino que van al lado del mazo, algo que se llama la guardería de unicornios. Ya más adelante les explicaré qué es eso. Entonces, el juego consiste en, o la condición de victoria es tener 7 unicornios en nuestro establo. Los unicornios son estas cartas que tienen un cuernito arriba, de color pues morado, fucsia o azul. El primer jugador que llegue a 7 unicornios en su establo es el ganador. Pero para ello se va a poner difícil, pues puesto que hay cartas en donde van a ayudar a mejorar o a poner débil su establo. Y también van a haber cartas mágicas que van a hacer un efecto ya sea positivo o negativo a dicho establo. Entonces empecemos primero por los unicornios. Tenemos 3 tipos de unicornios. Tenemos los unicornios bebés, que fue lo que les expliqué ahora. No tienen un poder especial, solamente sirven para puntuar como unicornio, pues al final al finalizar la partida. Tenemos los unicornios básicos, también no tienen un poder especial. Y tenemos por último los unicornios mágicos, son estos que tienen la franja azulita. Tienen un efecto ya sea cuando entran al establo o cuando ya están dentro del establo al comienzo de un turno. Por otro lado tenemos cartas que nos van a ayudar, pues como les expliqué, a mejorar o a hacer débil el establo de un oponente. Por ejemplo, tenemos las cartas de mejora. Tienen una franja de color salmón, color anaranjado, y una flecha hacia arriba. Estas cartas nos ayudan a mejorar nuestro establo. Tenemos las cartas de degradación. Son estas cartas de franja amarilla con una flecha hacia abajo. Nos ayuda a debilitar un establo de otro jugador, un oponente. Tenemos las cartas mágicas. Son estas cartas con una franja y una estrella blanca. Son cartas mágicas con un solo efecto. Van enseguida a la pila de descarte, se hace el efecto y listo. Y tenemos las cartas instantáneas, que solamente hay de un solo tipo, que es la carta Ney, ¿no? Y esta carta nos va a servir para negar jugar otra carta. Por ejemplo, si un jugador juega una carta mágica y otro jugador no quiere que juegue esa carta, automáticamente niega la jugada de esa carta. Lógicamente, ese no se puede volver a negar con otro no. Y hay otra carta, que es el super no, que esta carta no se puede negar. O sea, si una persona viene y juega una carta mágica y la otra persona juega un super no, automáticamente estas dos van a la pila de descartes. ¿Listo? O sea, las cartas de no normal se pueden negar una sobre otra. La super no, no. Ojo, las cartas instantáneas solamente niegan una carta jugada. No pueden negar acciones de cartas que ya están en juego. Entonces, una vez pues ya explicado el tipo de cartas, vamos a explicarle la configuración de juego. Bueno, y aquí tenemos una configuración para 4 jugadores. Se revuelve pues el mazo de cartas y se reparten 5 cartas a cada jugador.
Una vez se hayan repartido las 5 cartas a cada jugador se les da un bebé unicornio, y ese bebé unicornio va a empezar en el establo de cada jugador. Entonces se reparte uno, se va para acá, coloca otro bebé unicornio y otro bebé unicornio. Este va a ser nuestro establo, nuestra zona de juego. Nuestras cartas van a ser nuestra mano. Entonces, ¿qué es lo que se hace de primero? Lo primero que vamos a hacer, la primera persona que empieza va a comer. Listo, ya tengo en estos momentos, tengo 6 cartas. Una vez se haya comido la primera carta, la persona tiene la oportunidad de decidir si quiere o comer una nueva carta y finaliza su turno, o bajar una de sus cartas a su establo, ya sea una carta pues de unicornio o una carta de mejora, o descartar una carta mágica, llevarla a la pila de descarte, hacer su efecto, o también pues mandar una carta de degradación al establo de otro jugador. Al finalizar del turno, yo por ejemplo, supongamos que tengo en estos momentos 2, 4, 6, 7 cartas. Yo decido comer en mi primer turno y decido comer de nuevo, o sea, no voy a jugar ninguna carta. Eso quiere decir que mi turno debería finalizar en este preciso momento. En este momento tengo 2, 4, 6, 8, 9 cartas. La regla nos dice que al finalizar el turno debemos tener como máximo 7 cartas en juego. Eso quiere decir que yo de estas 7 cartas que tengo aquí, yo debo descartar automáticamente 2 cartas. Y estas 2 cartas van a la pila de descarte. Entonces tienen que tener cuidado a la hora, no solamente es comer y comer, sino también saber en qué momento comer, en qué momento jugar. Entonces, este es mi primer turno. Yo vengo, como ya dije, tengo la oportunidad de jugar o de volver a comer. No me conviene comer porque tengo ya el límite de cartas, entonces quiero jugar una carta. Entonces, ¿cómo es el proceso de jugar una carta? Este, por ejemplo, como les comenté, es un unicornio mágico. Si yo bajo el unicornio mágico, él tiene un efecto, y este efecto dice: cuando esta carta entre en tu establo, y recuerden que el establo es mi zona de juego, puedes sacrificar esta carta, y si lo haces, destruir una carta unicornio. Bueno, entonces aquí es donde venimos a las palabras claves de este juego, y es que hay varias palabras que nos vamos a encontrar en muchas cartas. En este caso, por ejemplo, tenemos 2. Tenemos la palabra sacrificar. Cuando nos habla de sacrificar, es destruir una carta, ya sea de unicornio o una carta de mejora o degradación de nuestro establo, llevarla a la pila de descartes. Eso significa sacrificar. Sacrificar es destruir de mi propio establo. En este caso, aquí te dice que puedes sacrificar esta misma carta, es la que vamos a sacrificar, esta misma. Entonces, en esta misma también vemos otra palabra clave, y es destruye. Cuando nos dice, una carta nos dice debes destruir una carta, nos está refiriendo a que debemos destruir una carta del establo de otro jugador. Si por ejemplo esta carta me dice, cuando esta carta entra en tu establo, puedes sacrificar esta carta, y si lo hago, destruyo una carta unicornio, entonces yo puedo sacrificar esta carta y automáticamente tengo que hacer el efecto que me dice que haga cuando hago la acción. En este caso, yo puedo elegir a este jugador de acá y destruirle su unicornio. O si por ejemplo él tuviera otro unicornio acá, yo decido destruirle y yo elijo la carta que quiero destruirle. O sea, destruye esta, se va a la pila de descartes. Entonces ya vemos 2 de las palabras: sacrificar, propio establo; destruir, el establo rival. También vamos a encontrar palabras como robar, y es pues coges una carta, cuando te dice roba una carta del establo de otro jugador y llévala a tu establo. Vamos a coger una carta, por ejemplo, de este establo, la llevo a mi establo. Cuando nos dice descartar, que dice por ejemplo cada jugador debe descartar una carta, es de nuestra propia mano. Las cartas que están en tu mano no están en juego. Si dice debes descartar una carta, es pues obviamente de tu mano. Son cartas que no están en juego, depende de las cartas que te pidan descartar. Entonces,
Una vez ya jugado en mi turno, por ejemplo, yo que quise jugar la carta de Charboy, le digo Charboy, pero es Char with a Heart. No quiero hacer el efecto, entonces no tengo ni que sacrificar esta carta ni tampoco que destruir otra, simplemente la juego. Y como ven, ya yo tengo 2 cartas de unicornio. Viene entonces el otro jugador. El otro jugador desea comer, sale una carta Ney y ahora quiere jugar, pero entonces quiere jugar ahora una carta de mejora. Las cartas de mejora van en la parte de abajo de los unicornios. ¿Qué dice esta carta de mejora? Esta carta nos dice: si esta carta está en tu establo al comienzo del turno, puedes sacrificar una carta y si lo haces, destruye una tarjeta. Ojo, dice destruye una tarjeta. No nos dice destruye un unicornio. O sea que podemos destruir tanto una carta de mejora como un unicornio. O también una carta pues de degradación. Entonces él juega esta carta y automáticamente finaliza el turno. ¿Por qué nos hace el efecto? Porque la carta nos dice si esta carta está en tu establo al comienzo del turno. Ya. La carta no está en su establo al comienzo del turno, pues el comienzo del turno ya él comió. Ya él comió una carta del mazo y automáticamente ya su turno está en juego. Supongamos que ya se ha dado la vuelta, todas las personas han venido y han jugado una carta. Este vino, hizo este efecto, una carta mágica, jugó una carta mágica, la lleva directamente a la pila de descarte y se hace el efecto. Devuelve una carta en el establo de cada jugador a la mano de ese jugador. Entonces cada jugador debe devolverle a su mano su carta, la carta que él decida. Bien, entonces llegó de nuevo de vuelta a este jugador para explicarle qué hace esta carta. Entonces él al principio de su turno no va a comer, sino que va a hacer todos los efectos de las cartas que tenga en juego. En este caso él tiene esta carta en juego y él decide: si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, puedes sacrificar una carta. Está diciendo que puedo sacrificar una de las cartas que está aquí. Si él, por ejemplo, tuviese, vamos a buscar una carta para ver si la encuentro. Vamos a buscar una carta de degradación. No, aquí no hay ninguna carta de degradación. Una carta de degradación en el mazo. Son estas amarillas. A él, otro jugador le puso esta carta de degradación. Si en algún momento tienes más de 5 unicornios en tu establo, sacrifica una carta de unicornio. Eso quiere decir que si este jugador tuviera esta carta aquí, cada vez que llegue a más de 5 unicornios, los bebés unicornios cuentan en el total. Cada vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, él debe descartar uno de esos unicornios. Se va a la pila de descartes. O sea que con esta carta que está aquí, que es una carta de degradación, él nunca podrá ganar. ¿Por qué? Porque cada vez que llega a más de 6 debe descartar una. Pero entonces tiene esta carta de mejora que nos dice: si esta carta está en tu establo al comienzo de turno, o sea, acabó de empezar su turno, puedes sacrificar una carta. Nos dice sacrifica una carta. Eso quiere decir que va a descartar una, o sea, a destruir una carta de su establo a la pila de descarte. Pero no nos dice qué carta. O sea que él puede destruir la que él quiera, incluyendo las cartas de degradación. Entonces, una carta de mejora que nos ayuda a quitar cartas que nosotros no queramos y que aparte eso va a hacer otro efecto. Entonces, queremos destruir una carta, sacrificar una carta, mandamos. Y aparte de eso nos dice destruir una carta. Cuando nos dice destruir, recuerden, nos referimos al establo de otro jugador. Él, por ejemplo, nos quiere destruir esta carta. Y automáticamente se ha quitado la carta de degradación que tenía. O sea que es una buena forma de quitar cartas. Las cartas de mejora. Ahora, él no tiene esta carta y otra persona le ha dicho: mira, te voy a colocar esta carta de degradación. Pero él en su mano tiene y automáticamente no me vas a quitar, no me vas a colocar esa carta. Pero viene otra persona porque quiere que él tenga esa carta porque está a punto de ganar y le lanza un no y le bloquea el no que él ya había tirado. O sea que esta carta vuelve a estar en juego de nuevo. Y así sucesivamente se pueden ir pues negando hasta que
pues ya nadie tenga para jugar un no, y ahí se sabe si la carta sigue en juego o no. En sí, esto es pues la mecánica del juego como tal. Al final solamente va a contar esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El primer jugador en completar 7 unicornios, independientemente si son bebés unicornios, si son unicornios mágicos o si son unicornios básicos, el jugador habrá ganado el juego. Algo para tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos esta carta, Unicornlazo. Esta carta nos dice: si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, puedes robar una carta. Recuerde, robar es traer de otro establo a tu establo, de una carta unicornio. Al final de tu turno, tengo que devolver esa carta que robé al lugar de su inicio, o sea, en el establo en el que estaba. Y tenemos esta carta también, una carta de mejora, que nos dice: si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, puedes sacrificar una carta. Si lo haces, destruye una carta. Al principio del turno de este jugador, él tiene que hacer estos dos efectos si quieren. ¿Por qué? Porque dice: si esta carta está en tu establo al comienzo de turno, y esta también dice lo mismo. Si yo vengo y robo una carta de allá, la traigo para acá, no puedo usar esta carta. ¿Por qué? Porque esta carta que acabo de robar no estaba aquí en el comienzo del turno. Eso quiere decir que para yo sacrificar una carta, no puedo sacrificar la carta que acabo de traer. O sea, son dos efectos que se hacen al mismo tiempo y que no necesitas de una para realizar la otra. Ya. Otro dato que se da, un ejemplo: si yo tuviese aquí esta carta y quiero realizar el efecto si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, puedes sacrificar una carta. Yo quiero sacrificar esta carta, entonces viene si lo haces, destruye una tarjeta. Si yo destruyo una carta de unicornio, la carta de unicornio no va a la pila de descartes, sino que automáticamente, bueno, de bebé unicornio, sino que va a la guardería. Si hay una carta que nos dice: devuelve una carta de cada establo de jugador a su mano, y tú decides devolverle el unicornio no regresa a la mano del jugador, sino que regresa a la guardería. O sea, nunca va a haber alguien que tenga en la mano un unicornio bebé. Los unicornios bebés siempre, sean destruidos, sacrificados o devueltos a la mano, siempre van a ir a la guardería. Ahora, otro efecto también a tener en cuenta es el de Unicornlazo. Nos dice: si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, puedes robar una carta. La tengo que volver al final de turno. Llegó el turno de esta persona, viene y quiere robar esta carta. Si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, puedes descartar una carta. En todo caso, nada más con leer la primera frase que nos dice: si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, ya este efecto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando lo roba, él va a tener que esperar otra vez el inicio de su turno para hacer este efecto. Pero ¿qué pasa? Al finalizar el turno, esta carta tiene que volver a donde empezó. Entonces, la única forma, o para lo único que nos serviría robar este unicornio, sería en el caso de que este jugador tuviese 6 cartas, él quiere robar, no arriesgarse a jugar una carta de unicornio y que otra persona se lo niegue con uno, viene, roba una carta y listo, ya completó 7, ya habrá ganado el juego. O bien robar una carta como esta que tenemos acá, que nos dice: cuando esta carta ingresa a tu establo, puedes buscar una carta de degradación en el mazo y agregarla a tu mano. Baraja la baraja. Entonces, llegó el turno, roba esta carta, entró a su establo, tiene que realizar el efecto. ¿Por qué? Porque nos dice: cuando esta carta ingresa a tu establo. Entonces, como acabó de ingresar al establo, nos dice: busca una carta de degradación en el mazo,
él busca una carta de degradación, por ejemplo aquí tenemos esta, recuerde la degradación son las amarillas, y la agrega a su mano. Y después tiene que barajar la baraja. Este fue el comienzo de este jugador. Aún el jugador no ha empezado su turno. O sea, no ha pues comido de acá la baraja. Entonces él decide comer y decide jugar otra carta X, una carta mágica. Ahora, ya finalizó el turno, el jugador tiene que devolver la carta otra vez a su lugar. Y fíjense que a la hora de devolver la carta a este jugador, otra vez esa carta que era suya está ingresando a su establo. Eso quiere decir que en ese turno el jugador mismo tiene que realizar también el efecto de la carta. ¿Por qué? Porque la carta está ingresando a su establo. Independientemente si no es el turno de él, la carta está volviendo a ingresar. Eso quiere decir que es una ventaja y a la vez una desventaja. ¿Por qué? Porque ahora esta persona también tiene que hacer el efecto de la carta.